Este es el último de los directos, ¿vale? El sexto que hacemos de toda esta semana. Este es el cuarto que hago yo. Mi socio Víctor ha hecho dos. Ya veremos si la semana que viene hacemos alguno más suelto y demás, pero en principio es este cartel que hicimos de toda esta programación de los directos. Fue una parte que queríamos hacer, ¿vale? Y sacar gente con la que ya teníamos contacto, con la que hablábamos mucho, con la que teníamos ganas de charlar con todo el mundo a la vez mientras nos ven, que luego lo podáis tener el material en YouTube y demás. Y bueno, hoy tenía muchas ganas porque Fran hablo prácticamente a diario con él de un montón de temas, hacemos cursos en común, es de las pocas personas que se ha leído el libro de los que lo hemos podido enviar y lo han podido tener y nos han podido dar su feedback y su opinión. Y además tengo muchas ganas de tratar diferentes temas con él, porque, bueno, yo sabéis que hablo mucho del tema de las lesiones también, que tengo mi lesión de la espalda, mi lesión de la rodilla, y tenía muchas ganas de tratar diferentes temas contigo. Así que, bueno, esto va a ser la introducción de hoy y cómo vamos a ir empezando. Vaya pelado te has dado, ¿eh, Fran? Bueno, bien, lo que se ha podido hacer en casa. No me queda como tú, pero no queda mal. Más o menos, ¿eh? Casi, casi. Bueno, pues mira, Fran, he hecho varias preguntas a la gente a ver qué querían que tratásemos, qué quería que estuviésemos viendo en el directo de hoy. Y me han dicho un montón de ideas, un montón de temas, algunos típicos, otros más raros, como podréis ver. Y bueno, para empezar, el primero de los temas es directamente relacionado con los movimientos básicos y con la sentadilla en concreto. Y es algo que le ocurre mucho a la gente. ¿Por qué a la gente le duele tanto los codos y las muñecas en general cuando están haciendo sentadilla barra baja normalmente? Y que además es algo que se repite recurrentemente. Algo incluso que nos llevó a escribir un artículo en nuestra web, del que estuvimos hablando mucho, pero se sigue repitiendo y la causa imagino que puede venir por diferentes puntos, ¿no? Que nos puede decir del dolor de codo y demás por la sentadilla y barra baja. Bueno, la verdad es que es una molestia que hemos tenido muchos, que hemos hecho barra baja, y sobre todo se ve incrementado a medida que vas pesando más, normalmente por tener mayor masa pectoral, pues bueno, lo que ocurre es que limita la rotación externa de hombro y al fin y al cabo, cuando tú te colocas e intentas colocar la barra atrás, lo que estás generando es una rotación externa. Si yo no tengo esa movilidad de rotación externa, la articulación que me va a ceder para intentar ganar más recorrido o es la muñeca generando una extensión muy exagerada, o en este caso es el codo, que me va a generar un valgo y me va a estresar los tejidos mediales del codo, es decir, los tejidos que tenemos por la parte interna de la articulación. No siempre esa rotación externa es déficit de la articulación propia glenohumeral. Es decir, lo que nos podemos encontrar es que también va a haber un gran porcentaje de gente que, aun teniendo buena rotación externa glenohumeral, tiene una posición escapular en báscula interna, lo cual va a dificultar que se genere esa báscula externa y esa correcta posición de rotación externa del hombro. Y luego, pues bueno, encontramos también a la gente que tiene una pérdida de extensión dorsal, que en ese caso, pues bueno, la pérdida de extensión dorsal va a modificar el ROM de hombro, la movilidad, y una vez que te coloques, pues obviamente no vas a poder posicionar los hombros de forma correcta, por intentar colocarte mejor, acabarás generando ese valgo de codo, y al final no deja de ser eso, es un estrés sobre las estructuras del codo, y que a veces incluso pues también repercute en el hombro. Como recomendación, ¿qué dirías? ¿Que trabajemos o nos focalicemos más en la rotación externa del hombro o más en la extensión de lo que sería la zona torácica? Tendrás que hacer lo que te falla a ti. O sea, en ese caso, pues bueno, tendrías que hacer un análisis que me falla, si es rotación externa del hombro o me falla la extensión dorsal. Y si no tienes ni puta idea, pues bueno, si te sobra el tiempo, trabajas más cosas que no pierdes nada. Perfecto, eso es. Ok. ¿Qué consejos podrías dar de cara a la transición entre barra alta y barra baja? Que es algo que mucha gente cuando empieza a iniciarse en el power, cuando hacen CrossFit, cuando están tratando diferentes temas y quieren ver cómo pueden sacarle más partido a su sentadilla, empiezan a probarlo, pero normalmente la mayoría venimos de hacer una barra alta primero, ¿no? Entonces, ¿qué consejos podríamos dar para acelerar el proceso normalmente de adaptarnos a esa posición? Realmente, primero valora si te sale rentable, es decir, si vas a ganar tanto rendimiento con el cambio de barra alta a barra baja, porque al fin y al cabo, bueno, va a depender un poco de las palancas de cada uno, las fortalezas de cada uno, y obviamente pues va a tener un periodo de adaptación. En mi caso, yo por experiencia, pues sí que notaba que cuando me dedicaba a competir, ya que cuando tú todavía tenías pelo, sí que el cambio de barra alta a barra baja igual ganaba 20 kilos en el RM y sin tocar la barra baja. Lo que hay que tener en cuenta es que obviamente las demandas a nivel de movilidad y las demandas a nivel de carga sobre las articulaciones van a variar.
Es decir, en una barra alta siempre vas a tener más demanda de dorsiflexión de tobillo, vas a tener una mayor palanca sobre la rodilla, lo cual va a generar mayor demanda de fuerza sobre las articulaciones de la rodilla. Probablemente derives un poco más a nivel de movilidad de cadera, no termina de variar del todo, pero bueno, depende un poco también de la mecánica de barra baja que tengas. En mi caso tenía barra baja bastante vertical, en el caso de una persona con una barra baja bastante más horizontalizada, pues obviamente va a requerir más movilidad de cadera. Y luego obviamente, pues bueno, ya hablamos de la movilidad de hombro. Y en este caso, si no tienes buena movilidad de hombro, vas a tener que hacer trabajo de rotación externa, trabajo de posicionamiento escapular y trabajo de extensión dorsal, porque si no, no vas a poder colocarte de forma correcta para hacer una barra baja. Con lo cual, si te falla eso, vete trabajándolo, pero también vete haciendo una transición poco a poco a ir cerrando más el agarre. Porque muchas veces intentamos hacer el mismo agarre que hacemos en barra alta cuando colocamos una barra baja, y el problema de eso es que la posición, aunque creamos que la posición del hombro va a ser similar, no es así. Es decir, yo una barra alta la puedo cerrar mucho y lo único que puedo llegar a notar es molestias a nivel de codo por estar tan cerrado, pero no las molestias en la cara interna. Pero en cambio, si me meto una barra baja y cierro mucho el agarre, la muñeca no me va a quedar posicionada igual, el codo no me va a quedar posicionado igual, el hombro me va a sufrir bastante más. Entonces, hacer una transición en cuanto a la separación del agarre, porque si no, pues bueno, tendréis ciertas molestias en hombro que al final os van a repercutir en los otros básicos. Y luego, a nivel de movilidad de cadera y tren inferior, ahí sí que tocaría bastante tema de dorsiflexión de tobillo. Bueno, en este caso, si pasas a barra baja no tanto, pero yo sí que metería, más que nada porque partes de que tienes una rodilla adaptada a la barra alta. Al cambiar a una barra baja, la carga sobre la rodilla va a ser menor, pero vas a meter más carga sobre la cadena posterior. Y si tu espalda no está adaptada a ello, o tu cadena posterior no está adaptada a ello, pues probablemente lo notes bastante. O sea, yo llevaba ya una temporada sin hacer barra baja, y esto fue hace unos meses. Cambié a barra baja, y por no estar adaptado a meter ese tipo de cargas, pues el primer día ya me dijo la espalda que, joder, hasta luego. El día siguiente unas agujetas increíbles. Entonces, Guay. bueno, lo Nosotros siguiente aquí, sería por trabajar ejemplo, cadera y poco más. aquí nosotros, cuando hacemos algunas recomendaciones de cara a trabajar el paso de barra alta a barra baja, primero lo que hacemos es que sea muy progresivo, ¿vale? Primero con empezar con menos carga incluso de lo que tocaríamos con barra alta, que estamos adaptados, empezar con menos carga, que la gente quiere mejorar su RM nada más hacer la primera transición y no entiende que esto es un proceso lento y paciente. Después lo que hacemos es eso, abrir y ampliar el agarre, ¿vale? Que luego progresivamente vayamos a ir cerrando cuando tengamos molestias. Usamos también el agarre falso, normalmente como recomendación. Intentamos, si puede también, y le saca partido a las muñequeras. Incluso, aunque no tengamos movilidad suficiente para apoyar el pulgar, aunque sepamos que en competición se tenga que apoyar el pulgar, a veces apoyando simplemente hacer barra baja y apoyando simplemente la parte del meñique y sin apoyar del todo el dedo gordo, también va a mejorar la posición de esa rotación y menos la demanda y va a estar más cómodo, sobre todo al principio. Y digamos que darle mucha más importancia de la que le dábamos anteriormente a la movilidad de hombro cuando estamos calentando para sentadilla. La mayoría de personas calentamos cadera, calentamos tobillo, pero no le damos esa importancia, o incluso movilidad de la zona lumbar, pero no le damos esa importancia a la movilidad de la zona torácica ni la movilidad de hombro cuando vamos a prepararnos para la sentadilla. Entonces, calentar bien, movilizar bien y activar bien, digamos que sería una de las recomendaciones que también hacemos y valoramos. Y te quería preguntar en este aspecto si tú usas o recomiendas también la parte de liberar con pelota y demás la cara anterior del hombro para ganar esos rangos, aunque sea de un efecto agudo. Sin duda, o sea, realmente es con lo que vais a notar un cambio más rápido y más notable a la hora de posicionar el hombro. O sea, no es algo que vaya a quedar ahí de forma permanente si no vais trabajando esa movilidad, pero es una herramienta bastante rápida a la hora de calentar, que si no tenéis tiempo os puede dar ese plus de movilidad que necesitáis a la hora de comenzar a realizar la sentadilla. Guay. ¿Y por qué ocurre, Fran? ¿Por qué al, digamos, pasarnos la pelota y liberar esa zona conseguimos mejorar el rango y esa rotación externa en el hombro? Bueno, pues hace unos años lo que pensábamos es que modificábamos las capacidades mecánicas de la fascia, las propiedades mecánicas de la fascia y al final, pues bueno, permitía extender más el tejido. A día de hoy no hay mucha evidencia respecto de eso, es decir, no se han realizado estudios que realmente valoren ese cambio en las propiedades mecánicas de la fascia. O sea, no es la fascia de por sí, pues bueno, tiene un comportamiento viscoelástico. Si tú generas una fuerza de tensión muy fuerte, se mantiene más inmóvil, no se deforma. En el caso de que hagas una fuerza progresiva, se va deformando y permite el movimiento. Lo que se ha visto es que una de las teorías más plausibles por la que puede ocurrir este mecanismo de mejora de movilidad
Al fin y al cabo, tú lo que notas en un rango final de movilidad es molestias, dolor, un aviso de tu sistema nervioso de que estás excediendo las capacidades de tolerancia del tejido a nivel de estiramiento mecánico. Entonces, cuando tú generas un dolor, lo que ocurre normalmente, si el cuerpo funciona bien, es que se genera una respuesta analgesia. El típico dolor inhibidor, las técnicas de inhibición de puntos gatillo. Entonces, lo que estás consiguiendo es generar un estímulo mecánico que va a cambiar los umbrales de tolerancia de ese tejido. De forma que si yo subo el umbral, voy a necesitar generar más tensión mecánica en el tejido para que aparezca esa sensación de tensión y me llegue al tope de movilidad. Entonces, se cree que ese es el mecanismo principal. Luego también es cierto, lo estuve hablando el otro día con Tony Andrades, que sí que ha empezado a salir algún estudio en el que hablan de que al pasar el foam roller sí que se ha visto un aumento del deslizamiento intrafascial, es decir, las diferentes capas de la fascia. No sabemos si el cambio de movilidad es exclusivamente por eso, si eso es necesario para que se dé ese cambio de movilidad, si realmente la medición que se está realizando ahora mismo con las técnicas que tenemos es fiable. Entonces, bueno, quedaros con el mecanismo neurofisiológico de aumento de los umbrales y con eso es suficiente. Digamos que el efecto que queremos lo conseguimos, lo que no sabemos, no tenemos claro todavía es por qué ocurre, ¿verdad? Claro, pero a nivel práctico realmente no nos modifica nada. Eso es perfecto. De cara a seguir con digamos, con la parte de las sentadillas y estas preguntas típicas que nos han hecho, ya hemos tratado la parte del hombro, movilidad y demás, ¿cómo ves el uso de las barras especiales aplicados para este momento? Ya en mi caso, trabajo con muchos levantadores que compiten en federaciones sin control antidoping, que tienen mucha masa muscular, que pesan mucho, que necesitan una squat bar, una barra de sentadilla más amplia para agarrar al límite, para encontrarse mejor, que se encuentran muy cómodos cuando hacen la sentadilla con la safety o incluso con una camber para poder agarrar abajo. Desde el punto de vista del rendimiento, esto va guay porque podemos seguir metiendo volumen, podemos seguir trabajando sin estas molestias y luego ya nos adaptaremos o seguiremos mejorando la movilidad. Pero desde el punto de vista de usar estas barras especiales de cara a la readaptación, a la fisioterapia, incluso de algún tipo de estas lesiones, de cara a seguir trabajando los básicos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo aplicas? O sea, ya sabes que para mí eso me parece un pepinazo, porque realmente es una forma, o sea, es una herramienta de trabajo que lo que me va a permitir es seguir trabajando esos patrones de movimiento, seguir trabajando esa expresión de fuerza, mantener la masa muscular en el caso de que no pueda seguir mejorando el rendimiento, sin tener que parar por la lesión. Te pongo un ejemplo, tengo un paciente con una luxación de hombro que me viene con el cabestrillo y me dice, joder, es que no puedo entrenar. Y digo, coño, o sea, tienes dos piernas todavía, tienes un brazo libre, vamos a meternos una safety bar y vas a tirar con eso. O sea, no es complicado estabilizar una safety bar con una mano. Claro. Obviamente igual no te vas a poder tirar ahí porcentajes cercanos al 1RM, pero coño, ¿sabes? Ya tienes una herramienta más con la que trabajar, no perder rendimiento, mejorar incluso, y puedes trabajar con ella. Entonces me parecen herramientas súper útiles. Lo único que, bueno, lo que comentamos siempre, hay que saber utilizarlas y hay que saber qué utilidad tiene cada una, cómo modifica el patrón de movimiento, la activación muscular o las demandas cada una de estas barras, porque al final no es lo mismo trabajar con una squat bar que trabajar con una safety bar que trabajar con una camber bar, porque me va a modificar por completo las demandas, lo cual me parece hasta interesante si sabes controlarlo a la hora de, pues, qué tipo de trabajo me interesa implementar en la adaptación. El patrón de sentadilla con mayor demanda de cadena posterior, pues le meto una camber. Que prefiero un patrón más vertical, le meto una safety. Que lo que quiero es lo más similar posible, pues me meto una squat bar, aunque luego en competición no pueda trabajar con eso. Eso es. Y además que de cara a como que, ¿por qué crees que es tan reticente? O si piensas que es por desconocimiento, o realmente porque no se sabe, no se aprende o no se ha vivido, que se use y se vea solo desde el punto de vista, desde el alto rendimiento, de lo típico de Wesley Barbell, ¿no? Que lo usan para mejorar su fuerza, para atacar sus puntos débiles, sus puntos fuertes, pero para mí personalmente esta herramienta me parece aún más interesante en los momentos de la preparación, de el poder seguir entrenando a pesar de las lesiones. Al final nosotros hemos hablado muchas veces, el que consigue mantenerse en el juego durante más tiempo sin lesión sigue mejorando aunque sea más lento y al final es el que llega, o el que es capaz de llegar sin lesión cuando tiene 50 años y todos los rivales están hechos mierda de cascado, es el que consigue mejorar su rendimiento y al final está totalmente todo relacionado, ¿no? Hablábamos también para otro tipo de aplicaciones, no solo en la sentadilla, sino para el press de banca, con la multigrip, con la barra, con la búfalo, diferentes puntos. Pero ¿por qué no se usa tanto o no se habla de esto? Porque yo creo que no has escuchado nunca hablar de esto en un curso aplicado a la redactación o fisioterapia, ¿verdad? No, aquí en España tenemos, en cuanto a fisioterapia, cualquiera que le pregunte, la fisioterapia no entiende más allá de la camilla, de la técnica manual o la punción seca o el apartito de electroterapia que ha salido hace 3 años y lo haya patrocinado cualquier deportista.
Entonces ya es como que le tienen alergia al ejercicio. Y si encima les mencionan las pesas, que lo ven como lo más lesivo del mundo, porque desconocemos, o sea, es que esto es real. Y la mayoría de fisioterapeutas desconoce lo que es un peso muerto, desconoce lo que es programar un entrenamiento de fuerza y lo considera lesivo, pero porque, vamos a ver, es que esto es normal. O sea, si tú vas al gimnasio el primer día y te metes 200 kilos en 60 días sin haber tocado nunca una barra, pues coño, claro que te partes. Si no has gestionado la carga, nos han jodido. Pero es que esto te pasa lo mismo que si vas a la pista a sprintar. Claro. Las cosas como son. Lo que pasa es que lo vemos como más agresivo porque, coño, es que ha cargado una burrada de kilos en barra. Coño, te has adaptado, ¿por qué no? Entonces, yo creo que el principal factor es el desconocimiento. Luego, encima, si metemos este tipo de material especial que no se ve en España, que es muy raro de encontrar y que la mayoría de la gente no sabe utilizar, pues ya es como que les choca. Es decir, pero tú, o sea, al final lo que te digo, me parece una herramienta súper útil porque una vez que la sabes utilizar, Claro. con que tengas un centro de fisioterapia, con una salita para hacer ejercicio, con el rack, las barras, un par de barras y los discos, tienes ahí herramientas a punta pala. El otro día hablaba con Álvaro de Sevilla, que es fisioterapeuta también, y me comentaba que, bueno, veo algo en común, en conjunto, de todos los mejores fisios a los que conozco, que más me gustan y demás, que son gente que sabe de entrenamiento, o sea, que sabe de programar entrenamiento, que sabe de cómo llevar una adaptación programando una recuperación, no solo haciendo lo que sería el trabajo cuando vienen a verlo, sino que manda tareas. Yo siempre digo, ¿no?, que los fisios que más me gustan son los que te ayudan a encontrar el origen, no que te lo soluciones solo, y que además te diga cómo prevenirlo, ¿no? Y que siempre lo hagan desde un punto de vista de trabajar o de seguir entrenando y que tienen algo de material en su consulta. Entonces, yo creo que en la carrera no sé si se ve programación, no sé si en máster específicos de fisioterapeuta se ve algo de programación de entrenamiento y si crees realmente que debería hacerse, porque entiendo que sí. Entonces, Bajo mi punto de vista, sí. Digamos que creo que el mercado incluso, que es como un océano azul, igual que hablábamos muchas veces de esto en España, pero en la parte de redactación y de fisioterapia, que es algo que es muy demandado y que me preguntan mucho, oye, ¿qué libro, qué hago, qué puedo, qué tal? Es un océano azul para poder implementar y aprender sobre esto, porque mejora los conocimientos de la biomecánica, mejora los conocimientos de programación, de meter un estímulo novedoso que además pueda motivar más al cliente a redactarse y quitar ese foco sobre la lesión muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser súper interesante y ese océano azul poder explotarlo aquí en España y, bueno, en el resto de países, porque en Europa tampoco se usa tanto como en Estados Unidos en general. Que realmente en Estados Unidos la figura del fisioterapeuta no es tan terapia manual, sino más el que te manda ejercicios. Yo tengo un colega allí haciendo doctorado que lo que le flipa es que me mandó una foto de que había ido al fisio, le había dado en una bolsa una banda elástica y le había dado una hoja de ejercicios. Esto aquí no se ve. O sea, aquí vamos a la camilla. Entonces, el problema principal es que, joder, la mayoría de la gente que te llega a la clínica, sobre todo deportistas, no te vienen solo porque me duele hacer esto. Vienen porque ese dolor les está repercutiendo en la función. Entonces, ¿qué te hace pensar a ti que únicamente con tratamiento analgésico muchas veces, cuando ya te han llegado, o sea, cuando ya te llegan después de meses de evolución, vas a conseguir el objetivo que tú quieres? Es decir, el problema de eso es que ha perdido función. Y si tú no trabajas la función es probable que no recuperes. Y más aún cuando se ha visto que la mejor herramienta para tratar el dolor crónico musculoesquelético es el ejercicio, la herramienta con más evidencia y la herramienta con un mayor tamaño del efecto. Entonces, si no te quieres formar, es que eso es problema de ignorancia y de estar muy acostumbrados a hacer únicamente lo que nos piden, ser un poco las putitas del sistema sanitario y cobrar por ello y ya está, ¿sabes? Porque mucha gente es así, o sea, mucha gente yo creo que ha perdido esa vocación hacia su trabajo. Es decir, o sea, yo entiendo que al final del día lo importante es que lleves el pan a la mesa y que tengas dinero para alimentar a tu familia. Pero, coño, o sea, yo os digo, sinceramente, no se trata de renegar de la terapia manual, sino de sumar una herramienta más a vuestro arsenal, aprender a utilizarla y darle un plus a vuestros tratamientos. Y os puedo asegurar que vais a sacar más pacientes y eso no va a significar que tengáis menos cartera. Todo lo contrario, o sea, esa gente va a estar mucho más agradecida, va a volver, incluso probablemente os pregunte, oye, ¿no tenéis un entrenador aquí? Porque me gustaría entrenar con vosotros. Joder, o sea, es que es un negocio redondo. O sea, estáis mejorando la salud en todos los aspectos, tanto desde el tratamiento como desde la prevención. Exacto. Digamos que a modo de resumen, como recomendación, que los fisioterapeutas deberían aprender un poco más también sobre programación del entrenamiento, pero es que aquí también nos tiró piedra a nosotros a nuestro propio tejado, porque muchas veces estamos siempre en conjunto de intentar ver qué le toca a uno, qué le toca a otro, cuando estamos hablando sobre todo de la parte de equipo, ¿no? Pero en mi caso,
veo que también que nos hace falta a nosotros mucho conocimiento de la parte de lesión y de la parte de anatomía, fisiología, esa biomecánica básica también, ¿no? Entonces, ¿en qué punto crees tú que termina uno, empieza el otro, o dónde va el camino en conjunto de cara a combinar el trabajo de una lesión, del entrenamiento en general, cuando estamos trabajando un entrenador y un fisioterapeuta? ¿Cómo va esa línea, ese continuum, ese gris? Claro, aquí tenemos el problema. Realmente tenemos una parte, o sea, un blanco y un negro, que realmente es cuando la persona está lesionada y no puede hacer deporte, y cuando la persona está sana y puede hacer deporte. Y entre medias tenemos toda una escala de grises. Mi punto de vista, realmente, o sea, ahora mismo, por legalidad, cualquiera de las dos profesiones podría atender a pacientes con problemas, a poblaciones especiales que denominan, mediante el tratamiento con ejercicio. ¿Qué pasa? Que lo que sería lógico y lo que sería ético es que lo haga el que sepa. No el que, no, es que yo tengo la competencia porque soy fisio, porque no sé qué. No, porque la tengo yo porque soy entrenador y tú no sabes utilizar el ejercicio. Coño, ¿sabéis alguno tratar a un paciente con una cardiopatía con ejercicio? No, pues ya está, derivado. O sea, no pierdes nada. Claro. Entonces, al final, si el que se tiene que beneficiar es el paciente, pues que lo haga aquel profesional que sepa. Si yo no sé tratar una lesión X, por mucho que sepa de ejercicio, pues se lo voy a derivar a otra persona porque entiendo que ese paciente no es para mí, escapa no a mis competencias, pero sí o sea, lo que yo domino, a mis capacidades. Entonces, en ese punto de vista, ya te digo, soy bastante neutral en cuanto a que lo coja uno o lo coja otro, pero que lo coja aquel que sepa. Y cuando no se sabe y puedes trabajar en equipo, mejor aún, porque vais a cubrir uno de los puntos débiles del otro. Y aquí entrando en que lo coja uno o lo coja otro, hacerlo como tú y yo hemos hecho muchas veces, porque lo pongo de ejemplo. Tú y yo hemos trabajado en conjunto con diferentes atletas y levantadores míos. A lo mejor tú me hacías una valoración del levantador que yo no lo hacía o no lo veía o lo que sea, y yo no tengo los conocimientos, y me dice, le falta trabajar esto o le falta mejorar esto, y ahora yo me encargo de programarlo. O viceversa, el otro día con Amira igual, necesita trabajar bíceps, movilidad de tal, posición de estabilidad de no sé cuánto, me da pauta y yo programo. ¿Ves mejor hacerlo así o que uno se dedique del trabajo? Yo sinceramente prefiero ese tipo de trabajo interdisciplinar, porque al fin y al cabo, el problema que tenemos en nuestra profesión es que nos mola mucho colgarnos la medalla de decir esto lo he hecho yo. Y no es así, o sea, al fin y al cabo es eso, o sea, tú conoces a tu atleta mejor que yo, con lo cual, ¿quién cojones soy yo para coger y decir, no, bueno, ahora vamos a empezar a dar una programación de este estilo? Ya sabe lo que le funciona, tengo una persona que ya sabe lo que le funciona a esa persona para mejorar, lo único que tengo que hacer es tener en cuenta qué ha ocurrido, qué tengo que modificar de lo que están haciendo, darte las pautas y es que ya has visto que sale solo. O sea, ya lo hemos visto con Irene que en cuestión de 3 semanas o así empezó a comenzar a hacer press banca, aunque fuera adaptado con menos dolor. Y actualmente está bastante mejor. Y hemos hecho 4 cambios y hemos cambiado un poquito la concepción que tenía del problema. Exacto, exacto. Entonces, es otro mensaje también un poco de no se pierde nada por derivar, que muchas veces parecemos que nos estamos tirando piedra en nuestro tejado por decir derivar o lo que sea, y por trabajar en conjunto. Y cada vez creo que siempre intento tener gente con la que poder derivar cuando estoy trabajando con un cliente, y encima, obviamente, si puedo presenciar, guay, como está aquí presente viéndonos en Sevilla, en Madrid, que tengo algún levantador y que te pueda ver si puede presenciar, y viceversa, ¿no? Si no, por supuesto, trabajar de forma online, pero me parece fundamental ese trabajo, y además que se le transmita esa seguridad al cliente, al levantador, de que no se están peleando por esa medalla uno u otro, sino hacerlo en conjunto, ¿no? Entonces, por esa parte, perfecto. Seguimos con más puntos que te quería tratar, y justamente con el manejo del dolor, la parte de la readaptación, de la fisioterapia. Cuando estamos hablando que nos dicen, oye, tengo una lesión, ¿vale? Y quiero seguir entrenando y puedo seguir entrenando medianamente, ¿hasta qué punto de dolor? Y si va dependiendo de la lesión, o cuando tú valoras a alguien que está trabajando, que sigue manteniéndose de forma activa para readaptarse, imaginaros un caso muy claro, la parte de dolores en la espalda, por hernia, por lo que sea, por el motivo que sea, me dice, a ver, puedo seguir trabajando, pues lo voy a seguir haciendo, pero ¿hasta qué escala de dolor? ¿Vale? Y cómo juegas con el volumen total dentro de lo que sería esa programación. ¿Cómo lo divides? ¿Cómo lo haces, digamos, por la semana? Un poco una pauta o recomendación de cara a esto. Claro, esto realmente va a depender un poco de la lesión. O sea, lo que se ha visto es que descartando aquellos pacientes que tengan patologías graves, es decir, que tengan lo que denominamos banderas rojas, que son signos de que realmente el dolor que tiene proviene de una afectación que requiere intervención médica,
Si descartamos ese tipo de población, que son los que menos, pero son los que más repercusión pueden tener si no se tratan correctamente, eh, comienza a haber estudios en los que se ha comparado, en caso de, por ejemplo, tendinopatía, dolor femoropateral, dolor de espalda, cómo trabajar con dolor. No necesariamente a largo plazo genera mayor beneficio, pero sí que a corto plazo se ha visto que mejoran más, o sea, mejoran antes en cuanto a capacidades, en cuanto a fuerza, movilidad, aquello que les falle, e incluso mejoran también antes en cuanto a dolor en algunos casos. Entonces, tenemos que asumir que muchas veces vamos a tener que trabajar con dolor, no va a implicar, si está bien gestionado, que vaya a ir a peor, es todo lo contrario, aparte. O sea, uno de los marcadores de pronóstico más fiables de que el paciente va a empeorar es que tenga una mala autoeficacia, es decir, que el paciente no sepa gestionar su patología. Entonces, en este caso, dependerá el grado de dolor, del tipo de patología que tenga. Por norma general, se suele tirar en torno al 4, 5 sobre 10 de dolor, siendo 10 el peor dolor que te puedas imaginar. Puede ser, yo que sé, que te tengo un machetazo en la espalda y te quedas ahí doblado. Pero claro, o sea, luego habrá que individualizarlo, porque realmente si yo tengo un paciente con un dolor neuropático, una ciática, por ejemplo, una radiculopatía, que es muy irritativa, ese paciente, si le meto a trabajar con un 4, un 5 sobre 10 de dolor, lo que en la teoría funcionaba, en la práctica lo que va a ocurrir es que de un día para otro quizá tengo un pico de dolor muy grave y eso me corte por completo la progresión. Entonces, en ese tipo de patologías más irritativas, pues probablemente tenga que tirar más a bajas, que sea más conservador. Tengo que ser realista con lo que estoy manejando. Pero vamos, en caso de dolor de espalda, por norma general, si no tiene ningún componente muy irritativo, yo trabajaría en torno a esos niveles de dolor. También depende de la autoeficacia de la persona, la concepción que tenga del dolor, por eso muchas veces dentro de mi tratamiento, lo primero y lo básico es que entiendan qué les ocurre y entiendan las gestiones de dolor, qué es el dolor y que no pasa nada porque exista un dolor cuando se realiza actividad física, siempre y cuando se comprenda el por qué está ocurriendo ese dolor y qué repercusiones tiene. Porque es lo que hemos estado hablando varias veces. Si tú tienes un dolor y yo te digo, oye, mira, Rubén, que vamos a hacer peso muerto y vamos a meter tantos kilos o tantos RPE con tantas repeticiones. Y te pones a trabajar y te empieza a doler la espalda, lo más probable que pienses es, coño, me estoy rompiendo. O sea, voy a parar o sea, vas a empezar ya a generar una conducta de hipervigilancia, catastrofismo, a cambiar un poco el patrón motor. Aparte que se ha visto que el miedo al movimiento pues afecta al patrón motor que se genera. Entonces eso lo que va a hacer es retroalimentar esa señal de alarma de dolor y al final probablemente pues no contribuir a que se dispare esa respuesta analgésica que hablábamos antes, con la liberación. Si yo le explico a mi paciente por qué tiene dolor, sabe que no pasa nada, sabe gestionárselo, sabe que igual al día siguiente puede estar un poco más molesto, pero no pasa nada. O sea, le doy herramientas para que se vaya él modulando la carga. Tengo un paciente bastante más resiliente que va a ir poco a poco mejorando. Y muchas veces, pues bueno, esto lo sabemos todos los que hemos tenido alguna discopatía, el tiempo de recuperación del tejido es el que es, entonces no puedes hacer algo más allá de eso, es decir, no vas a hacer desaparecer el dolor así como si nada, pero sí que puedes hacerlo más llevadero, tener ciertas herramientas para aliviar el dolor y luego aparte perder la menor cantidad de capacidades posibles. Es decir, que estar ya prácticamente, cuando termines de dolor, si no un 100%, un 80% de la capacidad a la que estabas antes de lesionarte. Entonces te queda nada, cuestión de 2-3 meses para estar otra vez a nivel de competición. Eso es algo que yo noté también mucho cuando me lesioné por primera vez, el dolor que no lo había sentido nunca, y entonces era algo con lo que le podía tener bastante miedo, ¿no? Le tenía más miedo al principio. ¿Qué pasa? Que yo seguí entrenando, yo no me hice prueba de diagnóstico, y lo que fui viendo simplemente es que mi rendimiento cada vez iba peor, iba bajando, yo no era capaz, por más que entrenaba, de aumentar mi rendimiento, de ir mejorando. Entonces encadené una serie de competiciones en las que no levantaba cabeza, en las que no sabía qué estaba pasando, y entonces decidí ver qué estaba ocurriendo y poner manos sobre ello, ¿no? Pero cuando empecé con la redactación y cuando fui viendo que era algo con lo que iba a convivir, esas molestias, esos dolores, que además ya lo había aprendido, no de la espalda, sino de la rodilla, que yo tenía que seguir jugando con a lo mejor ligeras molestias o que un día de repente se me pueda aumentar un poco más, pero yo seguía y continuaba, a lo largo del tiempo eso fue mucho mejor, porque si yo en el momento que sintiese ese dolor ya paraba por completo, prácticamente no habría días que pudiese entrenar o a lo mejor tenía un día bueno en toda la semana. Que además, como tú dices, que notase al día siguiente un poco más rígido si hubiese entrenado peso muerto, era algo normal y que lo entendía. Y si yo sabía que no pasaba nada, porque era algo que ocurría a lo largo del tiempo, lógico, y que el dolor no era muy alto, simplemente una mayor rigidez que en el momento que me ponía al día siguiente a movilizar, a activar y a mantenerme activo de nuevo, se me pasaba, era algo que yo decía, bueno, es que no pasa absolutamente nada.
Hoy me siento más rígido, ayer entrené, es lógico, he tenido más carga, pero esto tiene que ir redactándose y recuperándose. Es cierto que yo venía muy fuerte a nivel mental, pero eso se lo intento transmitir a los levantadores. Y algo que veo muy positivo y muy común, últimamente me han llegado muchos casos de gente con hernia, pero que podían seguir entrenando, ¿no? Lo que hacían ellos era siempre empezar a entrenar hasta donde les dolía. Cuando les dolía, ya paraban, porque siempre querían más y más y más. Entonces entraban en un bucle en el que siempre estaban estancados en la misma zona. Imagínate, 100 kilos en sentadilla. De ahí no pasaba. Uno de los detalles, y ahora me dirás si estás de acuerdo o no, es, por supuesto, empezar más bajo, donde no hay absolutamente dolor, con un volumen muy bajo, ¿vale? Con un poquito de volumen, la frecuencia también incluso disminuirla y empezando a hacer esa sobrecarga progresiva. Esto es algo de lo que aprendía, por ejemplo, de McGill, cuando te decía de andar, lo que no te doliese, luego parar, continuar, digamos, hasta donde tú tienes el umbral. Este umbral poco a poco iba subiendo y los levantadores de repente rompían la barrera de los 100 kilos, aunque hubiesen pasado a lo mejor, claro, más semanas, lo que tú decías, a corto plazo no, pero a largo plazo muchísimo mejor. Y además, otro de los detalles también es invertir el orden. Y eso también lo aprendí de ti, porque era como, oye, darle la importancia a los compensatorios como si fuesen ejercicios básicos. Y era que ponía el trabajo, a lo mejor que necesitaban, ya sea de muscular, analítico, unilateral y demás, al principio de la sesión de entrenamiento y dejaba los básicos relegados a un segundo plano. Esto para mí, yo lo he notado una barbaridad y en todos mis levantadores. A lo mejor en vez de hacer sentadillas como básico el primero de la sesión, a lo mejor hacía la sentadilla frío, sentadilla búlgara primero, o un hip trap, o una abducción en Copenhague. Digamos que activaba toda esa musculatura antes de empezar a entrenar y cuando llegaba a la sentadilla ya había calentado mucho mejor, se sentía mucho más activo y los dolores desaparecían, que era simplemente cambiar el orden y darle la importancia que tienen a esos ejercicios correctivos, digamos, ¿no? Y eso es algo también que me gustó mucho a nivel de detalle, que veo que no se suele hacer, pero suele ser una de las claves de cara a las personas que, como tú dices, tienen un mínimo de tolerancia que pueden seguir trabajando, poder seguir mejorando mucho más y quitar y romper esos umbrales. Claro, realmente, o sea, yo no me focalizaría tanto en el dolor, sino más bien en la capacidad de afrontamiento que tiene la persona hacia ese dolor. Es decir, si tienes una persona que obviamente no te va a tolerar el dolor, no puedes trabajar con dolor, porque si, es lo que he comentado antes, tiene las herramientas para afrontar ese dolor, no las tiene, pues probablemente no puedas trabajar con él con dolor. Entonces, en esos casos, hasta que tenga esas herramientas, lo que vamos a hacer es, bueno, pues, si yo lo que me interesa es que este tío pierda la menor cantidad de rendimiento posible o que siga mejorando, lo que hemos comentado, invertimos el orden de los ejercicios, me centro en los patrones más similares posibles para mantener esa expresión de fuerza, no me puedo hacer una sentadilla, me meto la prensa. Me toca la prensa bien, pues bueno, voy trabajando la fuerza de empuje de piernas en ese patrón. Quizá no transfiera tanto como trabajar la sentadilla, pero coño, si no puedo trabajar sentadilla ahora, es mi mejor herramienta. Mantengo masa muscular, me centro en ejercicios accesorios y luego aparte lo comentamos, sí que suele notar mejor después, porque al fin y al cabo tú lo que le estás dando es una herramienta analgésica, que es el ejercicio, con lo cual ya mejor a la hora de volver a meter el básico de generar movimiento, mejora las capacidades que tienen en su cuerpo, con lo cual probablemente tengan mejor capacidad para asimilar esa carga, aunque el tejido esté lesionado o aunque haya una zona de dolor. Y luego, aparte, a mí lo que me mola muchísimo del entrenamiento de fuerza es que para mí es un entrenamiento de antifragilidad. Es decir, una persona que entrena fuerza, que se ve levantando cargas, se ve más fuerte. Es decir, si yo tengo una persona que tiene dolor al hacer peso muerto en la espalda, vale, pues nos vamos a meter a la silla romana y vamos a hacer ahí trabajo de extensión lumbar y vamos a empezar a meter carga y cuando se vea que va progresando no irrita, coño, va a empezar a percibir su espalda como algo más fuerte. Es decir, las evidencias que tiene la amenaza en la espalda van a ser menores. Por lo cual, si no hay un tejido lesionado o no habiendo un tejido lesionado, la respuesta de dolor va a disminuir, porque al fin y al cabo la respuesta de dolor no es más que un conjunto de la experiencia que ha pasado en el tejido, que interpreto yo, qué experiencias tengo previas, qué he visto en otras ocasiones, qué creencias tengo. Entonces son factores que van a jugar muchísimo. Es lo mismo, jugar con la frecuencia, qué tipo de tejido tengo lesionado o qué tipo de tejido puede estar afectado para jugar con la frecuencia y el metabolismo, el tipo de volumen. Luego, algo que me gusta mucho, que o sea, no es un poco complicado de implementar. Al fin y al cabo, igual que entrenamos con los landmarks en cuanto a básicos, en cuanto a grupos musculares, cuando te lesionas es lo mismo. Es decir, vas a tener un umbral mínimo de mejora y un umbral máximo de tolerancia. Entonces, básicamente tienes que buscar unos nuevos landmarks sobre los que trabajar. Y probablemente tu landmark, o sea, tu mínimo volumen efectivo para mejorar en tu patología, a veces va a estar por encima del umbral de dolor. O sea, del momento, o sea, el volumen en el que aparece el dolor o la intensidad en la que aparece el dolor. Entonces,
Lo único que cambia en un atleta con dolor es que tiene más factores que entran a jugar a la hora de programar. Sí, esto me parece súper interesante, o sea, jugar con los marcadores de volumen de Mike Israete aplicados a las lesiones. O sea, me parece brutal. Esto no se lo he escuchado normalmente a nadie y tiene todo el sentido del mundo. Igual que es distinto para hipertrofia que para fuerza, o igual que es distinto para un patrón de movimiento que para un grupo muscular, también va a ser distinto para la capacidad que tiene un tejido de soportar o una propia persona a la hora de soportar, ¿no? Y que va a poder ir progresando. Eso también me parece increíble para poder aplicar y de tener, que lo podemos incluso hasta ir midiendo y cuantificando y viéndolo con la persona. Pero aquí, por ejemplo, la primera pregunta que me surge de cara a que lo puedan tener y escuchar es, ¿cómo valoras si ese levantador o cliente, yo hablo siempre de levantador, que tiene una tendencia del dolor más hacia la alta y más hipervigilancia, o una tendencia del dolor más tranquila y que lo comprende mucho mejor, cuando ni siquiera les has empezado a explicar nada? O sea, ¿cómo valoras eso de forma inicial? Porque hay personas que, aunque tengan dolor, yo tengo a uno que es Tony, que es el campeón de Europa de su junior, que él tiene de vez en cuando una pequeña molestia en la espalda cuando hace convencional, y él no le da importancia ninguna. Y al cabo del tiempo, a lo mejor ha tirado un día más pesado y me dice, oye, hoy se me ha resentido un poquillo, pero es que ni siquiera lo sabía. Y no me lo dice porque tiene una tendencia a que para él, todo es absolutamente nada. Y tiene que ser un mundo para que realmente me diga algo de que le ha dolido. Sin embargo, tengo otras personas que simplemente porque están trabajando en su día a día, llegan a entrenar, ya se encuentra destrozado y no quiere ni siquiera entrenar porque le parece que ya está reventada la espalda de haber estado trabajando, ¿vale? No siquiera del propio entrenamiento, o sea, que el propio trabajo ya le está generando ese estrés o de que él piensa que le está doliendo la espalda. ¿Cómo valoras eso de forma inicial? Hablando, básicamente. Ya lo ves en el propio lenguaje. O sea, yo tengo muy claro que si mi paciente entra por la puerta y lo primero que me dice, me llamo Perico de los Palotes y tengo una hernia, sé que ese paciente se ve como algo frágil. Sé que probablemente pues tenga bastante hipervigilancia, sobre todo si está, muchas veces lo ves, son pacientes que vigilan mucho los movimientos que hacen, te buscan las cosquillas a la hora de que aparezca el dolor, y te buscan gestos muy raros, aparte hablan mucho de eso. O sea, al final tienes que hablar con la persona, igual que hablas con un atleta a la hora de enterarte más o menos cómo afrontan los entrenamientos, qué tipo de trabajo le gusta más, cómo he implementado esas cosas a la rutina de trabajo. Cuando tienen patología es lo mismo, o sea, tú lo que tienes que hacer es conocer a la persona con la que vas a tratar. Dependiendo del tipo de persona, pues bueno, tienes a Tony que tiene dolor, sí. ¿Le repercute la función? No. ¿Le importa que haya aparezca ese dolor? No. Pues perfectamente con él puedes trabajar con dolor, pues sabiendo que tiene las herramientas y tiene la capacidad para afrontarlo, no hay problema ninguno. Y luego tienes otra gente que, bueno, obviamente, pues es que te dicen que es imposible meter carga a una hernia porque le va a reventar. Si ya partimos de esa base, ya sabes que va a haber cierto tipo de trabajo que no vas a poder implementar, no porque estén mal, sino porque esa persona los va a percibir como amenazantes. Entonces no van a favorecer esa recuperación, no van a favorecer que esa persona se note más segura a la hora de levantar cargas. Hay que hacer otro trabajo previo. Y aquí entra lo que me comentaste una vez, esa parte de esa entrevista motivacional. ¿Qué herramientas de forma genérica nos puedes dar si nos encontramos con ese caso, ¿vale? Y qué podríamos aplicar ahí? Bueno, aquí está la diferencia entre meter un trabajo de educación en dolor, o educación en patología, o educación terapéutica, es decir, explicarle cómo funciona todo esto, darle el conocimiento para que él genere el cambio. Y luego el problema está en que mucha gente, pues bueno, dándole ese conocimiento, no te va a pasar por ahí. Entonces, muchas veces el cambio lo tienes que propiciar no tú en él, sino que tienes que ayudarle a que él dé el paso para generar el cambio. Entonces, cuando entras a realizar un trabajo más de tipo de entrevista motivacional, intentar que enfocar el objetivo que tiene, evocar ese cambio y al fin y al cabo planificar y realizar. Y es algo, ya te digo, complicado. No te voy a decir que a mí se me dé puta madre, porque no es verdad, porque al fin y al cabo, pues bueno, yo soy consciente de que la población con la que trabajo muchas veces son deportistas que en Power, pues bueno, tiene de todo tipo realmente, pero hay mucha gente que sabe lo que quiere, sabe lo que va a conseguir y sabe que le da igual lo que tenga que hacer porque va a ir a por ella a muerte. Entonces, es gente que obviamente una entrevista motivacional no te va a servir para nada. Es decir, te lo van a decir, mira, si tu objetivo es ese, esto es lo que tienes que hacer. Y te van a decir, mañana mismo empiezo. Claro. El problema es que esta gente, pues bueno, se pasa de rosca. Es como súper cumplidora. Pero obviamente, pues bueno, vas a encontrar gente que una vez que se ha lesionado, pues le coge miedo. Entonces, yo lo que hago es trabajo educación, que entienda lo que les pasa, que entienda que no hay riesgo, que entienda las herramientas que tenemos, las evidencias que hay, que realmente se sienta seguro. Es decir, cambiar un poco lo que está funcionando aquí para que
ya vaya él solo a cumplir con el tratamiento. Que si esto no ocurre, pues bueno, tendría que buscar la forma de llevarle, o sea, no obligarle a ir, ni decir, es que esto es lo único que hay, sino que conociendo él lo que existe, la vía más óptima de tratamiento, pues motivarle o evocarle esa sensación, esa necesidad de realizarlo por sí mismo. Aquí podrías llegar incluso a recomendar, si tú no eres capaz de hacer esa entrevista motivacional o no eres capaz de sacar eso a luz, a ir a un psicólogo. Sin duda. Sin duda, o sea, realmente creo que si es un psicólogo formado en entrevista motivacional, probablemente tenga más herramientas a la hora de afrontar esas cogniciones alteradas o maladaptativas para que el deportista pues entre en ese proceso de recuperación y no caiga en un bucle de dolor crónico. Claro. La cosa aquí, y tú harías ese trabajo multidisciplinar de, yo me imagino, me estoy imaginando ya a varios clientes que tengo que le ocurre esto, ir a hablar con el psicólogo, explicar lo que pasa, lo que crees que ocurre y cómo tendría que enfocarlo, porque además entiendo que el psicólogo, si tiene herramientas de que comprenda el deporte que está practicando o el deporte en general, por supuesto, va a ser mucho más eficiente, ¿no? Sí, realmente cuanto más conozca el psicólogo a la persona y al contexto en el que trabaja, pues va a ser obviamente mucho más fácil generar esa alianza entre el deportista y el profesional y generar el cambio, porque al fin y al cabo pues, va a conocer mejor el camino por el que tiene que motivarle a ir. Pero ya te digo, en estos casos creo que la figura de un psicólogo es imprescindible, lo vemos como el loquero, la persona a la que vas cuando estás ya mal de la cabeza. No es así, es decir, un profesional que te puede ayudar en cualquier momento cuando tienes algún problema, alguna alteración, alguna dificultad con algún tipo de pensamiento, cognición, algún tipo de conducta. Porque todos somos conscientes de que, yo qué sé, ¿sabes? Me da miedo hablar en público. O sea, tengo una conducta alterada, un trastorno de la conducta, porque, yo qué sé, igual pienso que me van a humillar en público. Tengo una cognición alterada, un pensamiento alterado. Entonces, estas cosas que vemos que no pasa nada hasta que pasa, es decir, hasta que me empiezan a limitar el funcionar, ya sea en el deporte, ya sea en mi vida diaria. Entonces, son profesionales que pueden entrar perfectamente dentro del equipo deportivo y pueden aportar muchísimo. Sobre todo en el ámbito de lesiones, a mí me parece que, vamos, es algo que se está desperdiciando por completo, estamos perdiendo mucho potencial y muchas veces los atletas no se recuperan o tienen recidivas porque nos estamos olvidando esa parte tan fundamental. De hecho, tú estás estudiando psicología ahora, ¿verdad? Sí, o sea, me aburro mucho y es lo que tiene. Segunda carrera. Vale, Fran, pasando al siguiente apartado que tenía muchas ganas, ya relacionado también con el libro, que bueno, venimos un poco también a promocionar. De la parte que has leído, de la parte que sabes cómo trabajo, de qué me has visto y demás en general, de cómo lo hacemos, ¿qué, digamos, similitudes y diferencias hay en cuanto a la forma en la que tú programas el entrenamiento? Porque tú también tienes algunos atletas de powerlifting, hay una modalidad que trabajan con nosotros y que no solo para la parte de redactación de lesiones, sino que has ayudado a gente a poder entrenar y a mejorar su rendimiento. ¿Qué diferencias y similitudes ves en la forma de nosotros programamos por esos bloques y esa visión de no ser súper mega ultra específico, de trabajar pesado y demás? A ver, yo realmente o sea, he tenido mis épocas. Es decir, al inicio, como no tenía ni puta idea, pues bueno, todos hacíamos las típicas rutinas que encontramos por internet. Luego ya empecé a programar y periodizar y realmente, pues bueno, el esquema que seguía sí que iba por bloques. Tenía un bloque de hipertrofia, un bloque de acumulación y luego un bloque de descarga de picking. Y intentaba, dentro de esos bloques, pues bueno, lo orientaba más al tipo de trabajo que por el que abogaba Vadillo, de trabajar la mitad de las repeticiones posibles. Estuve una temporada intentando meter el trabajo por velocidad. Le veía su utilidad hasta cierto punto, porque también se me escapaban muchas cosas de aquella, entonces, pues bueno, ciertas limitaciones de aquella cuando nos dijeron, no, es que le programas tal porcentaje de pérdida de velocidad y te sirve como un porcentaje de volumen, tal no sé qué. Claro, yo me acuerdo de que estaba tranquilamente en casa y de repente me llega un mensaje de un colega que le entrenaba y me dice, tú cabrón, llevo 10 series de sentadilla y la velocidad no baja. Y yo, pues corta ya, porque vamos a ver, o sea, ¿a quién cojones le mete en la cabeza de 10 series de sentadilla en un entrenamiento? Entonces, claro, bueno, luego me fui formando en estrategias emergentes que no estamos formando ahora, pues ya me fui alejando un poquito del trabajo de periodización. No por nada, o sea, no me disgusta el trabajo de periodización porque, o sea, creo que muchas veces
tenemos que ser un poco más rígidos, sobre todo con ciertos deportistas. Me he dado cuenta que si les metes un trabajo de tipo estrategias emergentes, es súper jodido controlarlos, porque hay gente que el RP no sabe lo que es. O sea, para un RP8, un RP9, un RP7 lo mismo. O sea, por indiferente. mucho que lo eduques muchas veces, yo lo he visto justamente que da igual el tiempo que pase, da igual el tiempo que lo eduques, que hay veces que hay personas que no son capaces. Incluso esto me pasa igual que con el dolor, y de aquí seguro que Irene me está viendo también, que termina de hacer una serie y le pregunto por el dolor y no sabe responderme, no sabe decirme exactamente un valor de 0 a 10 de dolor, que al final es una escala de RP de dolor, pues exactamente igual aplicado al mundo del entrenamiento. Le pregunta a un RPE y no se corresponde en absoluto, o ni siquiera sabe qué respuesta decirte, ¿no? Claro, es que eso es muy jodido, porque al final lo que buscas con estrategias emergentes es intentar eh, simplificar lo máximo posible el tipo de estímulo que estás dando para analizar la respuesta, es decir, eliminar todo el ruido que puedas para tener la mínima cantidad de variables y analizar los resultados e intentar pues que la relación entre esas dos cosas sea lo más pura posible. ¿Qué pasa? Que esto, pues bueno, hasta cierto punto es así, es decir, hay muchos factores que van a escapar de nuestro control. Vamos a tener factores totalmente individuales, como la propia capacidad de estimar el RP de cada uno, y luego pues muchos factores externos al entrenamiento. Entonces es lo que estoy utilizando ahora, más que nada porque, a ver, hay gente que no lo va a tolerar. Es decir, tú a una persona le programas y le dices, mira, tienes que hacer esto tantas semanas, que es tu time to peak, y es lo mismo todas las semanas. O sea, el mismo patrón, con un RP, obviamente, pues va a variar la intensidad según esté de rendimiento, pero es lo mismo. Y te va a decir, tú, o sea, te estoy pagando para que me mande lo mismo todas las semanas, ¿tú qué mierda es? Cámbiamelo, que me aburro. Y, o sea, no es trabajo para todo el mundo, por desgracia. Pero sí que en la parte de fisioterapia lo estoy metiendo bastante porque, o sea, al fin y al cabo, lo que tenemos cuando hay una lesión es que tenemos más variables metidas en la ecuación. Entonces, no puedo predecir la respuesta que va a tener a X plazo con lo que se hace en una periodización clásica. Entonces, tengo que intentar simplificar lo máximo posible el estímulo que doy, la respuesta que va a tener. Entonces, busco una estrategia más de tipo programación de estrategias emergentes. Es decir, no periodizo. No veo más allá, sino que digo, este es el estímulo que vas a hacer, vamos a analizar el tipo de respuesta que da. Entonces, ahora mismo, incluso con los atletas de power, depende de la persona, estoy trabajando más con ellos, porque me permite realmente pues buscar una simplificación de estímulo-respuesta. No funciona, pues cambiamos, tienes que hacer una descarga, metemos otro tipo de bloque a descargar y metemos luego de nuevo un estímulo. De otra forma, pues bueno, se obtienen resultados de ambas formas, o sea, no hay que desperdiciar ningún tipo de trabajo. Me parece que, al fin y al cabo, pues bueno, periodizar implica conocer bastante más el tipo de respuesta del atleta y pues tener bastante más experiencia, porque muchas veces se nos escapa o sea, que la experiencia va a jugar un papel importante en saber predecir la respuesta que va a tener e ir programando los distintos bloques. Estrategia emergentes te lo reduce, eso, no, o sea, tienes que conocerlo, obviamente, para saber qué tipo de estímulo va a responder mejor, vas a tener que conocer tu time to peak, pero al fin y al cabo, pues bueno, me parece que a nivel de tratamiento es bastante más práctico que periodizar. No sé si me he ido Aquí, un poco por las ramas. para poner un poco en contexto, en el libro explicamos todas las formas de intentar programar y hablamos sobre todo de esos dos extremos en los que nos podemos encontrar, que están ahora, ¿no? Digamos que hemos pasado de esa ultra mega frecuencia, especificidad, pasar por el tema del trabajo de la velocidad. Ya hemos pasado eso, que también hablamos de sus pros y sus contras, de herramientas y demás. Pasamos a la parte de, bueno, también incluso el tratamiento correctivo, esta parte también de que la fuerza se puede mejorar independientemente de la especificidad, pero metiéndonos dentro del contexto de lo que se usa en alto rendimiento, podemos encontrar las dos formas. Digamos que podemos encontrar personas que programan todo y lo dejan todo súper fijo, la programación top-down, digamos, y la programación en la que toda esa información emergente no programamos y vamos viendo la respuesta semana a semana, día a día, que sería esa bottom-up, ¿no? Y yo, en lo que abogamos mucho en el libro, de lo que decimos mucho también, e intentamos vender mucho nuestra forma de hacerlo, es intentar mezclar ambos mundos. Y como tú has dicho, no quedarte solo con uno, quedarte solo con otro, sino aprender de las dos herramientas y ver cómo podrían combinar o qué te gusta de uno, qué te gusta de otro. Y voy a poner algún ejemplo. Igual que me gusta programar la parte de hipertrofia en la forma más clásica, aprender del culturismo antiguo, aprender de jugar con el volumen en general, sobre todo, que va a ser una de las variables más importantes de cara a generar esa hipertrofia siempre que mantengamos un carácter de esfuerzo alto. Luego, a la hora de programar, cuando estoy haciendo un picking, me gusta mucho la parte de cómo lo hace, digamos, los de RTS, que es encuentro tu time to peak,
recuperar y reflejar eso a lo largo del tiempo. Voy a ir viendo qué ejercicios son los que se correlacionan mejor con, con la mejora de tu rendimiento. Cuando estabas haciendo tu mejor sentadilla de la historia, a lo mejor resulta que estabas haciendo también en la frecuencia de sentadilla con pausa o sentadilla los pines, todas esas cosas de intentar unirlo y combinarlo, ¿no? Entonces, esto que es el concepto que también he hablado muchas veces, que es esa periodización cibernética de programar. Yo tengo algo en el papel porque si no pienso que voy a ir sin ton ni son muchas veces cuando lo hago a lo largo de un macrociclo entero, porque tengo varias competiciones, necesito establecer una idea de forma general y luego ir viendo la respuesta que voy teniendo. Entonces me gusta mucho aplicarlo para cuantificar a posteriori, pero no tanto, ¿vale? Antes de llegar a hacer la sesión. Entonces, si yo he tenido una sesión y me ha ocurrido X, incluso dentro de una serie a otra, puedo ajustar a la siguiente. Pero me gusta mucho, y lo que hablamos también muchas veces, Fran, esa parte de tener visualizado y tener motivado al levantador. Imagínate ahora, no tenemos competiciones en las que vayamos a poder ir y el levantador se encuentra desmotivado totalmente porque no sabe qué va a tener de objetivo. Le marca un objetivo no solo a largo plazo, sino a corto plazo dentro de un propio bloque. Entonces, él empieza a visualizarlo, empieza a motivarse, empieza a entrenar muchísimo mejor. Le mejora la adherencia, que al final también para nosotros es fundamental, y poder disfrutar de ese día a día. Hoy he conseguido hacer un récord y hacer un récord a volumen. Bueno, pues ya está. Eso que me llevo y estoy motivado. Entonces intento buscar esa parte de mezclar ambos mundos. Estamos haciendo en conjunto la formación de RTS, hay un montón de cosas que el tío es un puto máquina y trae una visión completamente distinta. Y entonces ya te digo, hay cosas que me gustan, cosas que no, hay cosas que intento mezclar. Estoy totalmente de acuerdo, es que no sé qué tío con eso. Vale, perfecto. Era simplemente pues por poner un poquito en contexto esta parte. Creo que podríamos hacer en un futuro, cuando acabemos la formación, dar nuestra opinión, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto y demás, porque la gente me lo han pedido un montón. Muchas veces tú lo sabes por las preguntas y respuestas en Instagram, que qué opinaba del método de estrategias emergentes, pero claro, no da para poder explicarlo en una historia, no nos da ni para hacerlo tan solo en un directo. Podríamos hacer un curso en completo de ello y esta visión. Y esto es algo que lo hablamos mucho en el libro. Y te quería preguntar, para también que la gente lo sepa, tu opinión del libro, por qué te ha gustado, por qué crees que la gente debería leerlo y aprender, independientemente de que no sea del mundo del power, sino aprender de la fuerza en general, y demás, que nos pudieses dar tu opinión. Claro, lo primero que voy a decir es que comprarlo con mi código de referido, con mi link de referido, que así salgo yo ganando. Pero bueno, lo que más me gusta del libro es que realmente, a ver, yo he leído bastante sobre entrenamiento de fuerza. O sea, yo me empecé a formar con lo típico de internet, o sea, vídeos, demás, lo que iba leyendo por los blogs. Entonces, bueno, eso al fin y al cabo está un poco limitado. Se puede aprender con ello, pero bueno, que ya te digo, es bastante limitado. De papers no vas a aprender gran cosa, es decir, vais a aprender un mínimo, pero eso no os va a dar la idea suficiente para aprender a programar y entender bien del mundillo. Entonces, luego lo que he ido haciendo, con el paso de los años, aficionarme un poco a leer, empezar a comprar libros, empezar a leer distintos libros. Me he ido a Mark Rippetoe, Starting Strength, que se lo puedo llamar, es un libro de programación. Me he estado leyendo a Vadillo, que lo mismo, es un libro bastante más denso. He estado leyendo también a los de Juggernaut, he estado leyendo a Boriseico. Entonces, después de haber leído varios libros, también Programming to Win, que es uno de los que más me gustó porque es súper simple y Sí. solo hizo un chico de a pie, un chico que se acaba de entrenar y súper simple para entenderlo. Entonces, claro, yo leía todo eso en inglés. Y el problema de eso es que al fin y al cabo pues hay mucha gente que el inglés no lo domina tan bien, o le cuesta. Y en español pues no encontramos gran cosa. En español tenemos 2, 3, 4 libros como mucho. Y bajo mi punto de vista, pues bueno, dejan bastante que desear o están bastante alejados de la actualización y de lo que se está empezando a conocer ahora. Entonces, vuestro libro me parece muy interesante. Yo te dije, cuando empecé a leerlo, dije yo, cabrón, a mí esto me suena, o sea, es parecidísimo al de Juggernaut. Cuando lo empecé a leer, pero es que, al fin y al cabo, ningún libro español toca factores de individualización para el tipo de estímulo que le tengo que dar a los atletas. Nadie lo toca. Y es algo que, a ver, es un libro enfocado a fuerza, es un libro enfocado a powerlifting. Pero eso no quiere decir que no puedas extraer el conocimiento para aplicarlo luego a rehabilitación. Obviamente no es el objetivo del libro, es decir, vas a ver muchas cosas que no tienen que ver con la parte de tratamiento de pacientes. Pero, al final hay que saber que lo único que diferencia el alto rendimiento deportivo de la persona a pie que hace deporte, la persona que está lesionada, es conocer qué puedo extraer de los principios del entrenamiento, qué puedo extraer de esos principios del deporte,
y cómo lo voy a aplicar a pues, ese sistema que es mi paciente, con sus factores, con distintas variables que tengo que considerar. Entonces me parece bastante guay porque aparte pues, tiene mucha temática que ya te digo, o sea, en todos los libros que he leído, ninguno la toca. O sea, la mayoría de esos libros se centran en, bueno, estos son las variables de entrenamiento para principiantes, para avanzados, para intermedios, estos son los ejercicios que funcionan para estas cosas, o lo que hace Seiko es, esto es lo que yo utilizo, aquí lo tenéis, Eso es, y si os gusta bien. eso es. Entonces, ya te digo, muchos de esos libros me decepcionaron. Cuando leí el vuestro, pues me parece que a nivel de conocimiento aporta mucho, está en español, lo cual es súper práctico para mucha gente de este país, porque no lo encontramos muy bien en inglés, y me parece hasta barato. O sea, he pagado más por otros libros. Eso es verdad. Perfecto, tío. Pues de hecho me quedo con esa frase que me acuerdo que me decía un profesor mío en la carrera. Dice, la única diferencia de entrenar con lesionados o entrenar con atletas de alto rendimiento es bajar el escalón donde lo tenemos que empezar y comprender simplemente los principios básicos y aplicarlo de una forma distinta. Pero al final la base sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, perfecto, Fran. Pues creo que hasta aquí por hoy. Si queréis el libro, ya sabéis, comprarlo con el código de Fran que tiene el enlace, que lo está publicando constantemente y se lo podéis pedir, si no, directamente por mensaje privado. Y nada, lo tendréis subido en YouTube. Espero que os haya gustado. Cualquier duda nos escribís sin ningún tipo de problema y estoy seguro que haremos otro más, Fran. Así que muchas gracias por estar aquí hoy. Por supuesto, ya nos vemos en nada y muchísimas gracias. Pues nada, tío. Un saludo y hasta luego. Cuídate.